Con la clase de matemáticas vamos a tratar ahora el tema de antiderivación. Este tema va a resultar útil para el tema siguiente que es el teorema fundamental del cálculo. Así que brevemente la definición, decimos que una función f se denomina antiderivada o también función primitiva de una función f minúscula en un intervalo i si la derivada de f mayúscula coincide con la función f minúscula en el intervalo i. Por ejemplo, vamos a pensar que esta f mayúscula está dada por la función 4x al cubo más x al cuadrado más 5. La función f minúscula, definida por f minúscula de x igual a 2x al cuadrado más 2x, obviamente es la derivada de f mayúscula, por lo que podemos decir que f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. Vamos a ver otro ejemplo. Si g mayúscula es la función definida por g mayúscula de x igual a 4x al cubo más x al cuadrado menos 17, observen que la diferencia con la f está en esta parte, mientras que f mayúscula de x se le suma 5, a g mayúscula de x se le está restando 17, de ahí en fuera son idénticas. Así que g mayúscula también es una antiderivada de f. ¿Por qué? Porque cuando la derivamos nos queda igual, y esto pues se debe a que la derivada de menos 17 en particular, y puesto que es una constante, su derivada es 0. De aquí podemos deducir que cualquier función que tenga esta forma, donde c es una constante, es una antiderivada de f minúscula. Así que si f mayúscula es una función cuya derivada es f minúscula en un intervalo i, de modo que se cumple esta condición, que es prácticamente la definición de antiderivada, entonces la función g mayúscula, definida de esta forma como f mayúscula de x más c, donde c es una constante, pues obviamente cuando derivamos g, pues va a ser la derivada de f más la derivada de c. Como c es una constante, su derivada es 0. La derivada de f mayúscula de x, pues es la derivada de f mayúscula. Y como f es una función cuya derivada es f minúscula, tenemos que la derivada de g mayúscula de x es f minúscula de x. Y esto nos dice que g también es una función primitiva de f en el intervalo i. El siguiente teorema nos dice que si tenemos dos funciones f y g definidas en el intervalo i y son tales que sus derivadas son iguales para toda x en el intervalo, entonces existe una constante k tal que f de x es igual a g de x más k para toda x en i. Así que si dos funciones al momento de que las derivamos vemos que sus derivadas son iguales, eso quiere decir que las funciones difieren en una constante. Y este teorema nos dice que si f mayúscula es una primitiva de f en el intervalo i, entonces cada primitiva de f minúscula en el intervalo i se obtiene sumando constantes a f mayúscula de x. Y todas las primitivas de f minúscula en el intervalo se obtienen a partir de esta expresión, cambiando o asignando valores particulares a esta constante. Este es muy cortito, espero les sea de utilidad. Sigan haciendo ejercicios. Estén pendientes de las indicaciones de las autoridades. Cuídense mucho y continuamos la próxima. Hasta luego.